Todo el mundo conoce a los templarios. Nadie recuerda cómo terminaron. Encadenados, torturados y quemados por el mismo rey al que alguna vez financiaron. 200 años de poder borrados en una sola noche porque cometieron un error que cualquier estratega vería venir. Construyeron su fortuna sobre tierra ajena. Mientras Jacques de Molay ardía en París, otra orden observaba desde el norte. Los teutones no eran más santos ni mejores guerreros, eran más fríos y habían aprendido la única lección que importaba: el que no tiene tierra, no tiene nada. Esta es la historia de cómo una hermandad de enfermeros alemanes se convirtió en el estado más brutal del norte de Europa. ¿Y por qué lograron lo que los templarios nunca pudieron? Sobrevivir. Para entender qué fueron los teutones, hay que entender primero el mundo que los creó. Y ese mundo estaba en llamas. El año 1187 cambió el equilibrio de poder en Oriente Medio, de una forma que nadie en Europa estaba preparado para aceptar. Saladino, el sultán kurdo que había unificado al mundo islámico con una combinación de carisma político y brutalidad militar calculada, aplastó al ejército cruzado en los cuernos de Hattin. No fue una derrota, fue una ejecución. El rey de Jerusalén fue capturado. La Vera Cruz, la reliquia más sagrada de la cristiandad, cayó en manos musulmanas, y Jerusalén, la ciudad por la que Europa había sangrado durante casi un siglo, abrió sus puertas a Saladino, sin que quedara nadie capaz de defenderlas. La noticia llegó a Europa como un golpe físico. El Papa Gregorio VIII murió semanas después de proclamar la Tercera Cruzada. Algunos dijeron que de vergüenza, otros que de agotamiento. Lo que vino después fue la respuesta más masiva que la cristiandad había organizado desde la Primera Cruzada. Ricardo Corazón de León, desde Inglaterra, Felipe II, desde Francia, y Federico Barbarroja, desde el Sacro Imperio Romano Germánico, marcharon hacia Oriente con ejércitos que sumaban decenas de miles de hombres. Federico Barbarroja nunca llegó. El emperador más poderoso de Europa se ahogó cruzando el río Salef en Anatolia. Su ejército, sin liderazgo y aterrado por el presagio, se desintegró. Miles de soldados alemanes continuaron solos, sin emperador, sin cadena de mando clara, hasta llegar a las puertas de San Juan de Acre, la ciudad portuaria que los cruzados intentaban recuperar palmo a palmo. Fue allí, en el barro y la podredumbre del campamento de asedio frente a Acre, donde nació la Orden Teutónica. No nació con una declaración solemne ni con un decreto papal. Nació porque los soldados alemanes estaban muriendo de disentería y no había nadie que los atendiera. Los caballeros hospitalarios tenían sus propias tiendas médicas, pero operaban principalmente en francés y latín. Los soldados alemanes, que no hablaban ninguno de los dos idiomas con fluidez, morían en las afueras del campamento sin que nadie tomara nota de sus nombres. Un grupo de comerciantes de Lübeck y Bremen, civiles que habían viajado como parte del séquito de abastecimiento, decidieron resolver el problema ellos mismos. Convirtieron un barco en hospital. Comenzaron a recoger alemanes heridos de los campos y a atenderlos con los recursos que tenían. Ese barco fue el primer cuartel general de la Orden Teutónica. No hay gloria en ese origen. No hay una visión divina ni un caballero iluminado que recibe una misión de Dios. Hay comerciantes alemanes cargando cuerpos desde el barro hasta las tablas de un barco porque alguien tenía que hacerlo. Pero de ese origen sin glamour salió algo que los templarios, con toda su mística y su historia de caballeros iluminados en el temple de Salomón, nunca desarrollaron: una mentalidad de administradores. Desde el primer día, los teutones resolvían problemas prácticos, contaban recursos, tomaban decisiones logísticas. Esa mentalidad no los abandonaría jamás.
El Papa Clemente III reconoció la hermandad en 1190. Inocencio III la elevó formalmente al rango de orden militar en 1198. Y con ese ascenso llegó también la pregunta que definiría el resto de su historia. ¿Ahora qué? Los templarios ya tenían un siglo de ventaja. Controlaban las rutas de peregrinación, tenían castillos desde Portugal hasta Armenia, y su reputación militar era la más feroz de la cristiandad. Los hospitalarios llevaban incluso más tiempo operando en Tierra Santa. El espacio para una tercera orden militar en Oriente Medio era, en términos prácticos, inexistente. Fue entonces cuando apareció el hombre que transformaría a los teutones de una hermandad hospitalaria en una potencia territorial. Su nombre era Hermann von Salza y en 1210 se convirtió en el cuarto gran maestre de la orden. Von Salza entendía algo que sus predecesores habían ignorado. En Tierra Santa, los teutones siempre serían los terceros, pero el mundo era más grande que Tierra Santa. Von Salza era diplomático antes que guerrero. Tenía acceso a dos de los hombres más poderosos de Europa, el Papa Honorio III y el Emperador Federico II, que en circunstancias normales se odiaban con la intensidad que solo pueden odiar un poder terrenal y uno espiritual que compiten por el mismo territorio. Von Salza logró algo extraordinario. Se convirtió en mediador entre ambos, en el hombre en el que los dos confiaban. Y mientras construía esa red de influencia, mantuvo los ojos abiertos buscando la oportunidad que convertiría a su orden en algo que nadie pudiera destruir. La oportunidad llegó desde el norte. Y llegó porque un duque polaco desesperado cometió el error de llamar a su puerta. Conrado de Masovia tenía un problema que lo estaba matando lentamente. No era un problema político ni una disputa dinástica. Era un problema de vecinos. Al norte de sus territorios vivían los prusianos, no los prusianos del futuro, no los soldados disciplinados con uniformes azules que marcharían por Europa siglos después. Estos eran los prusianos originales, tribus bálticas paganas que llevaban generaciones resistiendo cualquier intento de conversión cristiana con una eficiencia brutal. Atacaban las fronteras de Masovia con una regularidad que había devastado la región. Quemaban aldeas, mataban colonos, desaparecían en los bosques del norte antes de que cualquier ejército polaco pudiera organizarse para perseguirlos. Conrado había intentado todo. Había llamado a la Orden de los Hermanos de Dobrzhin, una orden militar local fundada específicamente para este problema. Habían fracasado. Sus fuerzas eran insuficientes, su financiamiento era precario y los prusianos los ignoraban con la tranquilidad de quien sabe que el bosque siempre protege al que lo conoce. En 1229, Conrado mandó un emisario a Hermann von Salza con una propuesta. Si la orden teutónica venía al norte, si cruzaba el Vístula y pacificaba a los prusianos, recibiría la región de Kulm como base de operaciones. Tierra polaca, administrada por la orden, como pago por un servicio militar. Von Salza leyó la propuesta y no respondió de inmediato, porque Von Salza no era el tipo de hombre que tomaba decisiones sin leer la letra pequeña. Y la letra pequeña de esta propuesta tenía un problema fundamental. La tierra que Conrado ofrecía seguía siendo, legalmente, tierra polaca. Si los teutones la aceptaban bajo esas condiciones, serían arrendatarios, administradores de una propiedad ajena. Exactamente la trampa en la que habían caído los templarios en Tierra Santa. Von Salza necesitaba algo más. Necesitaba que esa tierra fuera de la orden de manera irrevocable, reconocida por una autoridad que ningún duque polaco pudiera anular. Necesitaba al emperador. Lo que Von Salza negoció en los meses siguientes fue uno de los documentos más audaces de la historia medieval. La bula de oro de Rímini, emitida por el emperador Federico II en 1226,
4 años antes de que la orden siquiera cruzara el Vístula, declaraba que cualquier territorio que los teutones conquistaran en Prusia sería propiedad soberana de la orden, independiente de cualquier señor feudal polaco, directamente bajo la autoridad imperial. No eran mercenarios contratados para resolver el problema de un duque. Eran conquistadores con patente legal de retención. Conrado de Masovia nunca entendió completamente lo que había firmado. Pensó que llamaba a unos soldados a resolver un problema de frontera. En realidad, había invitado a una corporación militar a instalarse permanentemente en su vecindario con todos los derechos legales para quedarse. En 1231, el primer contingente teutónico cruzó el río Vístula hacia tierras prusianas. Eran pocos. Algunas fuentes hablan de menos de 20 caballeros en ese primer cruce. Pero detrás de esos 20 caballeros venía algo más poderoso que un ejército, un sistema. Lo que hicieron los teutones en Prusia no tiene paralelo en las cruzadas de Tierra Santa. En Oriente Medio, las órdenes militares conquistaban y luego intentaban mantenerlo conquistado contra un enemigo que nunca desaparecía. En Prusia, los teutones conquistaban, construían y colonizaban. Cada vez que pacificaban una región, levantaban un castillo de madera en cuestión de semanas. Cuando el área estaba estabilizada, el castillo de madera se demolía y en su lugar se erigía uno de ladrillo. Permanente, indestructible. Luego llegaban los colonos alemanes, a los que la orden reclutaba activamente en las ciudades del Sacro Imperio, con promesas de tierras y protección. El colono construía una aldea alrededor del castillo. La aldea crecía y se convertía en ciudad. La ciudad pagaba impuestos a la orden, y la orden usaba esos impuestos para financiar el siguiente avance hacia el norte. Era un mecanismo de expansión que se alimentaba solo. Y los prusianos, que habían resistido durante generaciones los intentos de conversión mediante la predicación, descubrieron que no tenían respuesta para esta metodología. Podían quemar una aldea de madera. No podían quemar un castillo de ladrillo con 3 metros de pared y una guarnición permanente. La resistencia prusiana fue feroz y duró décadas. Hubo revueltas que casi expulsaron a la orden del territorio. En 1242, los prusianos coordinaron un levantamiento simultáneo que destruyó varios fortines teutónicos y mató a cientos de colonos. En 1260, otra revuelta masiva obligó a la orden a replegarse y reconstruir desde casi cero en algunas regiones. Pero cada vez que los prusianos ganaban una batalla, la orden reagrupaba, pedía refuerzos al Sacro Imperio y volvía con más castillos, más colonos y más determinación. Los templarios en Tierra Santa nunca tuvieron esa capacidad de regeneración. Dependían de las cruzadas, de expediciones organizadas en Europa que tardaban años en materializarse y llegaban con soldados que querían pelear unos meses y regresar a casa. Los teutones construyeron una estructura que no necesitaba cruzadas externas para sobrevivir. Se financiaban solos, se reclutaban solos, avanzaban solos. Para 1283, la resistencia prusiana estaba extinguida. Las últimas tribus que se habían negado a convertirse habían sido eliminadas, expulsadas o absorbidas. El territorio que 50 años antes era una frontera sangrienta llena de aldeas quemadas, era ahora una red de ciudades amuralladas, rutas comerciales y castillos teutónicos que se extendía desde el Vístula hasta el río Niemen. Pero von Salza había muerto en 1239, antes de ver el resultado de su estrategia. El hombre que diseñó el sistema no vivió para verlo funcionar a plena capacidad. Lo que sí vio en sus últimos años fue que la maquinaria que había construido ya no lo necesitaba a él para seguir adelante. Eso era exactamente lo que había buscado. Para 1290, la Orden Teutónica controlaba un territorio más grande que muchos reinos europeos.
Tenía puertos en el Báltico, rutas comerciales que conectaban el interior de Europa con el norte y una red de castillos que hacía que cualquier intento de invasión fuera un ejercicio de suicidio progresivo. Pero había un problema que ningún castillo podía resolver. Tierra Santa seguía cayendo. En 1291, Acre, la última ciudad cristiana importante en Oriente Medio, cayó ante las fuerzas del sultán mameluco Al-Ashraf Jalil. Los hospitalarios se replegaron a Chipre, los templarios también. La orden teutónica tenía su sede principal en Acre desde hacía décadas, y de repente esa sede dejó de existir. El edificio fue demolido, los archivos quemados. Los hermanos que sobrevivieron al asedio huyeron en barcos con lo que pudieron cargar. Para cualquier otra orden, ese momento habría sido una crisis existencial. Para los teutones, fue una liberación. La caída de Acre significaba que ya no había ninguna obligación moral o política de mantener presencia en Oriente Medio. El teatro de operaciones en el que los templarios y los hospitalarios habían invertido toda su identidad había desaparecido, y mientras esas órdenes buscaban desesperadamente una nueva razón de existir, los teutones simplemente miraron hacia el norte, donde su verdadero imperio ya funcionaba a pleno rendimiento. En 1296 trasladaron su sede a Venecia. En 1309 la movieron de nuevo, esta vez a Marienburgo, el castillo que habían comenzado a construir sobre el río Nogat en 1274. Ese movimiento fue una declaración política más que una decisión logística. El gran maestre de la orden teutónica abandonaba Italia para vivir en su propio territorio. Era el gobernante de un estado instalándose en su capital. Marienburgo era una declaración de poder hecha en ladrillo rojo. Los castillos medievales típicos eran estructuras funcionales, muros, torres, un patio interior, lo suficiente para defender una posición. Marienburgo era otra cosa. Su construcción había comenzado de forma modesta, pero a medida que la orden acumulaba recursos, el castillo se expandió hasta convertirse en el complejo de ladrillo más grande de Europa. Tenía 3 secciones separadas, cada una con sus propias murallas y sistemas defensivos. El Alto Castillo albergaba la sede administrativa y religiosa de la orden. El Castillo Medio contenía los salones de representación, donde el gran maestre recibía a embajadores y nobles. El Bajo Castillo era la estructura militar y económica, con almacenes, establos y cuarteles. El conjunto completo ocupaba 20 hectáreas. Para construirlo, los teutones habían desarrollado su propia industria de ladrillos, con hornos que producían millones de piezas al año. Habían formado a sus propios arquitectos. Habían diseñado sistemas de calefacción subterránea que hacían que los corredores fueran habitables en los inviernos del Báltico. Marienburgo no era solo un castillo. Era la demostración física de que una orden militar podía administrar un estado con la misma eficiencia con la que administraba un ejército. Y mientras construían, encontraron otra forma de financiarse que los templarios nunca habían imaginado. Las Reisen, las campañas. El concepto era simple en su diseño y brillante en su ejecución. Los teutones tenían un problema permanente en su frontera norte y este. Lituania, el último gran estado pagano de Europa, seguía sin convertirse. Los lituanos eran guerreros formidables que conocían el terreno y resistían con una ferocidad que había detenido el avance teutónico durante décadas. Convertir Lituania por la fuerza requería campañas constantes, costosas y peligrosas. Los teutones decidieron convertir esa necesidad en un producto. 2 veces al año, en invierno y en verano, la orden organizaba campañas militares contra los lituanos. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo extraordinario era a quién invitaban a participar.
La orden enviaba mensajeros a las cortes de toda Europa con una propuesta que era mitad oferta religiosa, mitad invitación social. Si eras un noble joven que quería ganarte un nombre, si querías regresar a tu corte con historias de batalla y el prestigio de haber luchado en una cruzada, los teutones te ofrecían exactamente eso. Viajabas hasta Marienburgo, donde te esperaba alojamiento en el castillo, comida abundante, vinos traídos desde el Rin y poetas que componían canciones sobre las hazañas de los huéspedes. Descansabas unos días. Luego salías a campaña contra los lituanos durante unas semanas y regresabas a casa con cicatrices, historias y el sello de haber participado en una cruzada oficial bendecida por el Papa. Enrique de Bolingbroke, el futuro Enrique IV de Inglaterra, participó en 2 de estas campañas. El duque Juan de Borgoña estuvo en Marienburgo. Caballeros de Francia, Flandes, Escocia, Bohemia y el Sacro Imperio desfilaron por los salones del castillo pagando sus propios gastos de viaje y donando generosamente a la orden a cambio del privilegio de participar. Los teutones habían convertido la Guerra Santa en un evento de temporada. Era un sistema de financiamiento que los templarios, con toda su red bancaria, nunca concibieron. Porque los templarios pensaban en términos de fe y mística. Los teutones pensaban en términos de mercado. Tenían un producto, la Cruzada del Norte, que ofrecía algo que las cruzadas de Oriente Medio ya no podían ofrecer: victorias. En el Báltico, los cruzados ganaban. Regresaban a casa victoriosos. Eso era un activo incalculable en términos de reputación, y la reputación traía más nobles, más donaciones y más influencia política. Pero las Reisen tenían una consecuencia que la orden no había calculado completamente. Cada noble que visitaba Marienburgo regresaba a su corte con una impresión específica de los teutones. Eran poderosos, eran organizados y eran ricos, muy ricos. Y el poder y la riqueza, como los templarios habían descubierto de la peor manera posible, generaban envidia en los reyes. El problema no vino desde fuera, vino desde dentro de la estructura política que los teutones habían construido. En 1385, el gran duque de Lituania, Jogaila, tomó una decisión que cambió el tablero de poder en Europa del Norte de una forma que los teutones tardaron años en comprender. Se casó con la reina Eduviges de Polonia. Se bautizó como cristiano. Y de un golpe, la justificación principal de la existencia militar de la orden teutónica en el Báltico, convertir a los paganos lituanos, quedó destruida. Si Lituania era cristiana, ¿contra quién luchaban los teutones? La respuesta que la orden dio a esa pregunta reveló algo que siempre había estado debajo de la superficie de su identidad religiosa. Los teutones no luchaban principalmente por la fe, luchaban por el territorio. Y el territorio que querían, la región de Samogitia, era territorio lituano que conectaba Prusia con Livonia, la otra gran posesión teutónica en el norte. Sin Samogitia, las 2 partes del estado teutónico estaban separadas geográficamente. Con Samogitia, formaban un bloque territorial continuo que haría de la orden la potencia dominante del Báltico. El problema era que Samogitia pertenecía a Lituania, una Lituania que ahora era oficialmente cristiana y estaba unida políticamente con Polonia a través del matrimonio de Jogaila. La orden siguió atacando de todas formas, argumentando que la conversión de Jogaila era falsa, que los lituanos seguían siendo paganos en secreto. El Papa investigó y concluyó que la conversión era genuina. La orden ignoró al Papa y continuó las campañas. Fue en ese momento cuando dejaron de ser una orden de cruzados y se convirtieron, sin declararlo abiertamente, en una potencia de conquista territorial pura. Polonia y Lituania tomaron nota y comenzaron a preparar una respuesta. El verano de 1410 llegó al Báltico con un calor inusual para la región.
Los pantanos al sur de Prusia despedían vapor al mediodía y los mosquitos cubrían el aire en nubes densas sobre los ríos. Era el tipo de verano que agotaba a los hombres antes de que comenzara el combate. Y el combate que se aproximaba era el más grande que Europa del Norte había visto en siglos. Jogaila, ahora rey de Polonia, bajo el nombre cristiano de Ladislao II, había pasado 25 años construyendo la respuesta a la orden teutónica. No fue una decisión impulsiva ni una reacción a una sola provocación. Fue el resultado de una acumulación sistemática de agravios, territorios disputados, tratados violados y campañas teutónicas que continuaron después de que la justificación religiosa para realizarlas había desaparecido oficialmente. Jogaila había negociado, había enviado embajadores, había aceptado arbitrajes papales que la orden ignoraba en cuanto dejaban de convenirle. Cada vez que Polonia y Lituania cedían en una disputa, la orden avanzaba un poco más. Cada tratado de paz era para los teutones una pausa para reorganizarse, no un acuerdo definitivo. En 1409, la orden atacó la región de Dobrin, territorio polaco, sin declaración de guerra previa. Fue el error que Jogaila había estado esperando. Le dio exactamente lo que necesitaba para justificar ante sus nobles, ante el Papa y ante el resto de Europa una respuesta militar a escala total. Lo que Jogaila movilizó en los meses siguientes fue una operación logística que no tenía precedentes en la región. El ejército polaco-lituano, que comenzó a concentrarse en la primavera de 1410, sumaba entre 35.000 y 39.000 combatientes, dependiendo de la fuente. Polacos, lituanos, rutenos, tártaros de Crimea, mercenarios bohemios, húngaros, moldavos y voluntarios de Moravia. Era una coalición construida durante años de diplomacia paciente, cada pieza colocada en su lugar, mientras la orden seguía celebrando banquetes en Marienburgo y recibiendo a nobles ingleses que querían historias de batalla. El gran maestre de la orden en ese momento era Ulrico von Jungingen. Era un hombre de carácter duro, convencido de la superioridad militar teutónica con una firmeza que en los meses siguientes demostraría ser su mayor defecto. Von Jungingen sabía que se aproximaba una confrontación. Tenía una red de espías funcional y los informes que recibía sobre el tamaño del ejército polaco-lituano eran precisos. Lo que hizo con esa información revela cómo la orden había cambiado en el siglo y medio desde que von Salza la había transformado en una potencia territorial. Von Salza era un calculador. Von Jungingen era un creyente. Creía que la orden era militarmente invencible porque siempre había sido militarmente superior. Subestimó el tamaño del problema porque no podía concebir que fuera real. Movilizó entre 16.000 y 19.000 hombres. Una fuerza formidable, con el núcleo de caballería pesada más disciplinado del norte de Europa, pero numéricamente inferior al enemigo que se aproximaba en casi el doble. El 1 de julio de 1410, el ejército polaco-lituano cruzó la frontera teutónica. Avanzó hacia Marienburgo de una forma calculada para obligar a von Jungingen a salir y presentar batalla en campo abierto, porque Jogaila sabía que asediar Marienburgo sin destruir primero al ejército teutónico era un ejercicio sin salida. Los muros del castillo podían resistir años. El ejército no. Von Jungingen salió al encuentro del enemigo exactamente como Jogaila esperaba. Los dos ejércitos se encontraron el 15 de julio cerca de las aldeas de Grunwald y Tannenberg, en una planicie rodeada de bosques densos que limitaban las posibilidades de maniobra. El terreno no favorecía especialmente a ninguno de los dos, pero el tamaño del ejército polaco-lituano significaba que cualquier terreno donde pudieran desplegar sus números completos funcionaba a su favor. Von Jungingen colocó a sus caballeros en dos líneas. La caballería pesada en el frente, con los estandartes de la orden flameando sobre cada unidad. Tenía 51 pendones,
cada uno representando una fuerza distinta bajo su mando. Era una formación diseñada para el tipo de guerra que los teutones habían ganado durante décadas. Choque frontal, impacto devastador, desbandada del enemigo. Jogaila desplegó su ejército en 3 cuerpos. El ala derecha eran los polacos bajo el mando de Sindram de Mascovice. El ala izquierda eran los lituanos y tártaros bajo Vytautas, el primo de Jogaila y gran duque de Lituania, el guerrero más agresivo de toda la coalición. El centro era la reserva, controlada directamente por el rey. Durante horas, ninguno de los 2 ejércitos avanzó. Von Jungsingen esperaba que Jogaila atacara primero. Quería recibir la carga, absorberla con su primera línea y luego contraatacar con su caballería pesada cuando el impulso enemigo se hubiera agotado. Era la táctica que había funcionado en docenas de batallas anteriores. Jogaila lo sabía y se negó a moverse. El sol ascendió hasta el mediodía sobre los 2 ejércitos inmóviles. Los hombres sudaban dentro de sus armaduras. Los caballos comenzaron a inquietarse. La espera se convirtió en un elemento psicológico de la batalla antes de que se disparara una sola flecha. Von Jungingen rompió primero. Envió a 2 heraldos al campamento polaco portando 2 espadas desnudas, un gesto de desafío medieval que equivalía a decir: «Aquí están las armas para vuestra cobardía. Comenzad de una vez». Era un insulto calculado para provocar una carga impulsiva. Jogaila recibió las espadas, las entregó a sus capitanes para que las guardaran como trofeos y siguió sin moverse. Fue Vytautas quien finalmente inició el movimiento, no porque hubiera perdido la paciencia, sino porque vio una oportunidad táctica en el ala derecha teutónica que estaba comenzando a adelantarse ligeramente de su posición. Los jinetes lituanos y tártaros del ala izquierda cargaron a toda velocidad contra esa ala derecha teutónica. El choque inicial fue brutal. Los tártaros, que peleaban como arqueros a caballo, lanzaron 2 oleadas de flechas mientras se aproximaban y luego chocaron con los flancos teutónicos antes de que estos pudieran reformar. Vytautas empujó con toda la fuerza de su ala durante minutos que parecieron horas. Luego, el ala lituana se rompió. Retrocedió en lo que a ojos de los observadores teutónicos parecía una desbandada completa. Von Jungingen vio la retirada lituana y tomó la decisión que perdió la batalla. Ordenó avanzar. Su caballería pesada se lanzó hacia adelante para perseguir a los lituanos en retirada y aprovechar el colapso del ala izquierda enemiga. Era exactamente lo que Vytautas quería. La retirada lituana no era una desbandada, era una táctica. Los jinetes lituanos llevaban a los caballeros teutónicos hacia terreno irregular, lejos de la formación principal del ejército de von Jungingen, estirando y desorganizando la línea de avance teutónica. Mientras la caballería teutónica perseguía fantasmas en el ala norte del campo, los polacos del ala derecha chocaron contra el centro teutónico con toda su fuerza. Y Jogaila, que había esperado horas con su reserva sin moverse, la lanzó al combate en el momento exacto en que el centro teutónico comenzaba a ceder. Von Jungingen intentó reordenar su línea. No había tiempo. Cabalgó personalmente hacia el sector más comprometido con un grupo de caballeros de su guardia, intentando sellar la brecha que se abría en su formación. Fue rodeado. Una lanza lo atravesó. El gran maestre de la orden teutónica murió a caballo en el campo de Grunwald, rodeado de polacos, sin que ninguno de sus caballeros pudiera llegar a tiempo para protegerlo. Con la muerte de von Jungingen, el mando teutónico colapsó. Las unidades que aún combatían con orden vieron caer sus estandartes uno tras otro. Los que pudieron retrocedieron. Los que no pudieron fueron rodeados y destruidos. Hacia el final de la tarde, el campo de Grunwald estaba cubierto de muertos con la cruz negra sobre el manto blanco. 51 estandartes teutónicos fueron capturados ese día. Fueron enviados a Cracovia,
y colgados en la catedral como trofeos. De los grandes oficiales de la orden que habían marchado esa mañana con von Jungingen, la mayoría estaban muertos antes del anochecer. El ejército que había dominado el Báltico durante casi 2 siglos había dejado de existir como fuerza de combate en menos de 8 horas. La noticia llegó a Marienburgo antes que los supervivientes. El castellano de Marienburgo se llamaba Heinrich von Plauen. No era gran maestre. No era el oficial de mayor rango que quedaba vivo después de Grunwald. Era el administrador del castillo, un cargo burocrático que en circunstancias normales significaba supervisar los almacenes, gestionar los suministros y mantener los registros de la guarnición. En circunstancias normales, nadie habría recordado su nombre. Las circunstancias no eran normales. Von Plauen recibió la noticia de la derrota en Grunwald a través de un jinete exhausto que llegó a las puertas de Marienburgo con el caballo cubierto de espuma y apenas capaz de articular un informe coherente. Lo que von Plauen entendió de ese informe fue suficiente. El gran maestre estaba muerto, el ejército estaba destruido y el rey de Polonia marchaba hacia Marienburgo con decenas de miles de hombres que habían ganado la batalla más grande de la región en siglos. Lo que von Plauen hizo en las siguientes 48 horas define lo que era la estructura teutónica en su núcleo más profundo. No convocó una asamblea para deliberar. No envió mensajeros pidiendo instrucciones a autoridades que ya no existían. Tomó decisiones. La primera decisión fue la más brutal. Marienburgo estaba rodeada por una ciudad civil que había crecido durante décadas alrededor de las murallas del castillo. Comerciantes, artesanos, familias de colonos alemanes que habían construido sus casas y negocios a la sombra de la fortaleza. Von Plauen ordenó evacuar a los civiles hacia el interior del castillo y luego quemar la ciudad entera. No fue una orden sentimental. Fue una operación de ingeniería defensiva. Una ciudad en pie alrededor de un castillo asediado es un arsenal para el atacante. Madera para máquinas de asedio, edificios desde los que disparar sobre los muros, callejones donde concentrar tropas fuera del alcance de los defensores. Von Plauen eliminó todo eso antes de que Jogaila llegara para usarlo. Los incendios ardieron durante 2 días. Los colonos que habían vivido toda su vida en esas calles vieron sus casas convertirse en ceniza con la aprobación expresa del hombre que ahora controlaba el único refugio disponible. No hay registro de que von Plauen pidiera disculpas por la decisión. La segunda decisión fue reclutar. Marienburgo tenía una guarnición insuficiente para resistir un asedio prolongado contra el ejército que se aproximaba. Von Plauen envió mensajeros en todas direcciones con una sola instrucción. Cualquier superviviente de Grunwald que pudiera llegar al castillo debía hacerlo. Cualquier caballero teutónico en la región que no estuviera muerto o prisionero tenía que concentrarse en Marienburgo inmediatamente. Las respuestas llegaron de forma fragmentada durante días. Pequeños grupos de hombres que habían escapado del campo de batalla y encontraban el camino hacia la fortaleza con sus armaduras dañadas y sus monturas agotadas. La tercera decisión fue diplomática. Von Plauen despachó mensajeros hacia el oeste, al Sacro Imperio, a las ciudades de la Liga Hanseática, a cualquier poder que tuviera interés en que la orden teutónica no desapareciera del mapa. Los mensajes eran directos. Si Marienburgo caía, el equilibrio de poder en el Báltico colapsaba en favor de Polonia-Lituania. ¿Cuánto valía eso para los príncipes del imperio? Para los mercaderes de Lübeck que dependían de las rutas comerciales teutónicas. La pregunta era financiera, no religiosa. Von Plauen entendía que en ese momento nadie enviaría soldados por la fe, pero el dinero era otra conversación. Jogaila llegó ante las murallas de Marienburgo el 25 de julio de 1410, 10 días después de Grunwald. Traía consigo un ejército que había destruido al más formidable de Europa del Norte en campo abierto.
Traía artillería, máquinas de asedio y la moral de hombres que sabían que habían ganado una victoria histórica. Lo que encontró fue un castillo en pie sobre las cenizas de una ciudad, con muros que no había manera de escalar sin sufrir pérdidas masivas, y un defensor que no mostraba ninguna disposición a negociar. El asedio comenzó con los cañones. La artillería polaca abrió fuego contra los muros exteriores del Bajo Castillo con las armas más modernas disponibles en 1410. Los muros de Marienburgo absorbieron el bombardeo con una indiferencia que frustraba a los artilleros polacos. El ladrillo rojo que los teutones habían cocido en sus propios hornos durante décadas tenía un grosor y una densidad que los cañones de la época no podían penetrar eficientemente. Los proyectiles dejaban marcas, no abrían brechas. Jogaila intentó entonces la negociación. Envió ofertas al interior del castillo. Las condiciones eran razonables para un vencedor. La orden cedía los territorios en disputa, pagaba una indemnización, reconocía la soberanía polaca sobre ciertas regiones. Von Plauen rechazó cada propuesta sin entrar en detalles. Cada mensajero polaco regresaba al campamento con la misma respuesta. El castillo no se rinde. Dentro de las murallas, la situación era más complicada de lo que von Plauen mostraba hacia afuera. Los suministros eran suficientes para semanas, no para meses. El agua venía del río, que los polacos no podían cortar completamente. La guarnición era numéricamente pequeña para un castillo de ese tamaño, lo que significaba que los turnos de guardia eran agotadores. Algunos de los caballeros supervivientes de Grunwald llegaban psicológicamente destrozados, con el tipo de trauma que una derrota de esa magnitud produce en hombres que habían creído en su propia invencibilidad. Von Plauen los mantenía activos. Los ponía a reparar muros, a organizar almacenes, a cualquier tarea que evitara que el tiempo libre se convirtiera en desesperación. Lo que von Plauen estaba haciendo, aunque en ese momento no podía saberlo con certeza, era ganar tiempo. Y el tiempo en un asedio medieval es un recurso que trabaja en ambas direcciones. El ejército polaco-lituano era enorme y había ganado una batalla monumental, pero seguía siendo un ejército de campaña, acampado en verano frente a un castillo que no cedía. Los caballos necesitaban forraje. Los hombres necesitaban comida. La artillería consumía pólvora que había que reponer desde lejos. La cadena de suministros de Jogaila se extendía cientos de kilómetros hacia el sur, a través de territorio que los teutones seguían controlando en algunas zonas. Las enfermedades comenzaron a aparecer en el campamento polaco con la regularidad brutal que tenían en cualquier concentración masiva de hombres durante el verano medieval. La disentería, las fiebres, las infecciones de heridas de Grunwald que no habían cerrado correctamente. Y llegaron las noticias del dinero. Las ciudades de la región que la orden controlaba comenzaron a ver la situación con más claridad de lo que Jogaila esperaba. Algunas se rindieron al avance polaco sin resistencia, pero otras, especialmente las que tenían vínculos económicos profundos con la red comercial teutónica, comenzaron a vacilar. Los mercaderes de la Liga Hanseática, que habían construido fortunas sobre las rutas bálticas que la orden garantizaba, enviaron señales discretas de que una victoria polaca total no era necesariamente compatible con sus intereses comerciales. El dinero hanseático comenzó a moverse de formas que favorecían a von Plauen, sin que nadie lo declarara abiertamente. En septiembre, 2 meses después de comenzar el asedio, Jogaila ordenó levantar el campamento. No fue una retirada vergonzosa. El rey de Polonia había ganado Grunwald. Había capturado decenas de ciudades teutónicas. Tenía los 51 estandartes de la orden en la catedral de Cracovia. Pero Marienburgo seguía en pie, y seguir perdiendo hombres ante sus muros a medida que el otoño báltico se aproximaba era un costo que el resultado político no justificaba. Von Plauen vio partir al ejército polaco desde las murallas del castillo. Luego bajó.
convocó a los caballeros supervivientes y comenzó a reorganizar lo que quedaba de la orden. Semanas después, fue elegido Gran Maestre. El hombre que había salvado a la orden con 48 horas de decisiones brutales asumía ahora el cargo de conducirla hacia adelante desde las ruinas de Grunwald. Lo que heredó era una institución fracturada. El tesoro estaba agotado por el costo del conflicto. Muchas ciudades que la orden había controlado durante décadas habían cambiado de lealtad durante el asedio. Los caballeros que quedaban eran una fracción de los que habían existido antes de julio. Y la red de nobles europeos que venían a las Reisen y financiaban las campañas con su presencia y sus donaciones, miraba ahora a la orden con la mirada que se reserva para los perdedores. El tratado de paz que se firmó en Torún en 1411 devolvió a la orden parte de los territorios perdidos, pero exigió el pago de una indemnización tan brutal que tardaron décadas en cubrirla. Para pagarla, los teutones tuvieron que subir los impuestos a las ciudades bajo su control. Las ciudades que habían tolerado el gobierno teutónico mientras éste les garantizaba seguridad y rutas comerciales funcionales, comenzaron a calcular si la ecuación seguía siendo favorable para ellos. El daño más profundo de Grunwald no era territorial ni financiero, era psicológico. La orden teutónica había construido su identidad sobre la convicción de que era militarmente superior a cualquier enemigo en el norte de Europa. Esa convicción había atraído a nobles, había justificado impuestos, había mantenido la cohesión interna de una institución que gobernaba un territorio vastísimo con una burocracia relativamente pequeña. Grunwald destruyó esa convicción en una tarde de julio, y sin ella, todo lo que seguía era solo cuestión de tiempo. Los 50 años que siguieron a Grunwald fueron una agonía lenta que la orden no supo detener porque no podía admitir que estaba ocurriendo. Von Plauen intentó reconstruir, subió impuestos, reorganizó las guarniciones, buscó nuevas alianzas diplomáticas con el Sacro Imperio y con los estados alemanes que tenían interés en mantener una presencia teutónica en el Báltico. Pero cada decisión que tomaba para estabilizar la situación generaba una consecuencia que la desestabilizaba en otra dirección. Los impuestos más altos alienaban a las ciudades. La reorganización militar revelaba cuántos cuadros de mando habían muerto en Grunwald y cuán difícil era reemplazarlos con hombres de la misma calidad. Las alianzas diplomáticas prometían apoyo que llegaba tarde, en cantidades insuficientes y con condiciones que limitaban la autonomía de la orden. En 1413, apenas 2 años después de haber salvado a la institución con su resistencia en Marienburgo, von Plauen fue destituido como Gran Maestre por los propios hermanos de la orden. La razón oficial fue que había tomado demasiadas decisiones de forma unilateral sin consultar al capítulo general. La razón real era más antigua y más simple. Había perdedores que necesitaban un responsable y von Plauen, que había asumido el mando en el momento más oscuro, era también el hombre cuyo nombre estaba asociado a la era de la derrota. Lo encarcelaron en uno de los propios castillos de la orden. Murió años después en ese encierro, el hombre que había impedido que Marienburgo cayera, olvidado por la institución que había salvado. Su sucesor y los sucesores de su sucesor enfrentaron la misma ecuación irresoluble. La orden necesitaba dinero para mantener sus castillos, sus guarniciones y su administración. Para conseguir dinero necesitaba impuestos. Para cobrar impuestos necesitaba el sometimiento de las ciudades bajo su control. Y las ciudades bajo su control habían llegado al límite de lo que estaban dispuestas a pagar por un gobierno que ya no podía garantizarles lo que siempre había justificado ese pago: seguridad y expansión comercial. La crisis estalló de forma organizada en 1454, cuando las ciudades y la nobleza de Prusia formaron la Liga Prusiana y presentaron a la orden un documento que era en esencia una declaración de independencia encubierta.
Listaban los agravios acumulados durante décadas, los impuestos excesivos, la exclusión de los prusianos locales de los cargos de gobierno de la orden, reservados exclusivamente a caballeros de origen alemán, la administración de justicia que favorecía los intereses de los hermanos sobre los de los ciudadanos. El documento terminaba con una petición de reformas y, cuando la orden rechazó las peticiones, la Liga dio el paso siguiente. Se puso bajo la protección del rey de Polonia. La guerra que siguió duró 13 años y se llamó la Guerra de las Ciudades. Fue un conflicto que no se parecía a nada que la orden había enfrentado antes, porque el enemigo no estaba en la frontera, estaba dentro. Las ciudades que la orden había construido durante 2 siglos, los puertos que financiaban sus campañas, las rutas comerciales que eran la columna vertebral de su economía, todo eso se volvió contra ella simultáneamente. Danzig, la ciudad más rica del Báltico bajo control teutónico, se rindió a Polonia en las primeras semanas del conflicto. Con Danzig fueron sus impuestos, su puerto y las rutas marítimas que controlaba. La orden intentó responder militarmente, pero el problema era que para financiar una guerra necesitaba exactamente los recursos que la guerra le estaba quitando. Empezó a contratar mercenarios con deuda. Los mercenarios que no cobraban a tiempo se amotinaban o simplemente vendían las fortalezas que custodiaban al mejor postor. Hubo castillos teutónicos que cambiaron de manos 3 veces en un año, comprados y vendidos por soldados que ya no tenían ninguna lealtad ideológica a nadie. En 1466, la orden firmó el Segundo Tratado de Torún. Las condiciones eran de rendición sin llamarla así. La Prusia Occidental, incluyendo Danzig, y la región que conectaba Polonia con el mar Báltico, pasaba a soberanía polaca de forma permanente. El gran maestre de la orden quedaba reconocido como vasallo del rey de Polonia por los territorios que la orden conservaba en la Prusia Oriental. La institución que había sido un estado soberano durante 2 siglos se convertía en un feudo dentro del reino que siempre había sido su principal adversario. Fue una humillación que el capítulo de la orden se negó a aceptar psicológicamente, aunque no pudiera revertirla políticamente. Los grandes maestres que se sucedieron en las décadas siguientes continuaron firmando sus títulos como si gobernaran un estado independiente, continuaron negociando con el Sacro Imperio como si tuvieran la soberanía que el tratado les había quitado, continuaron planificando reconquistas que nunca ocurrieron. Era la burocracia de una institución funcionando por inercia, mucho después de que la institución misma había perdido su razón de existir. El Sacro Imperio, que durante 2 siglos había sido el principal apoyo político y el reservorio de reclutas de la orden, estaba en ese momento demasiado ocupado con sus propias crisis para prestar atención al Báltico. La amenaza turca en los Balcanes consumía la energía militar y diplomática de los príncipes alemanes. Las tensiones religiosas que estallarían una generación después en la Reforma Protestante ya se acumulaban en las universidades y en los monasterios. El mundo que había creado a la orden teutónica estaba cambiando en todas sus dimensiones simultáneamente, y la orden no tenía los recursos ni la flexibilidad para adaptarse a ninguno de esos cambios. Fue en ese contexto donde apareció el último gran maestre que importa en esta historia. Alberto de Brandeburgo-Ansbach tenía 21 años cuando fue elegido gran maestre en 1511. Era joven, ambicioso y pertenecía a la familia Hohenzollern, una de las dinastías más poderosas del Sacro Imperio. Su elección no fue accidental. Los hermanos de la orden que lo eligieron esperaban que sus conexiones familiares con los príncipes alemanes pudieran traducirse en el apoyo político y militar que la orden necesitaba desesperadamente para revertir su situación en Prusia. Alberto llegó al cargo con la energía de alguien que todavía creía que la situación era reversible. En sus primeros años intentó exactamente lo que sus predecesores habían intentado:
negociar con el Sacro Imperio para obtener apoyo, buscar alianzas que le permitieran enfrentarse a Polonia en condiciones más favorables, reorganizar la administración interna para hacerla más eficiente. Viajó personalmente a las cortes alemanas. Presentó el caso de la orden ante el emperador Maximiliano I. Prometió reformas. Lo que recibió fueron promesas que no se materializaron, simpatías sin consecuencias y la comprensión gradual de que nadie en el imperio tenía ningún interés real en gastar recursos en recuperar la Prusia Oriental para una orden militar que había demostrado en los últimos 50 años que no podía gobernarse a sí misma con efectividad. En 1519, con las opciones diplomáticas agotadas, Alberto declaró la guerra a Polonia. Fue una decisión que sus propios consejeros le desaconsejaron. El resultado fue predecible. Sin el apoyo imperial que había prometido materializar y sin los recursos para sostener una campaña prolongada, la guerra terminó en 1521 con un armisticio que no mejoró la posición de la orden en ningún aspecto relevante. Alberto había gastado 4 años y los últimos recursos financieros de la institución en un conflicto que terminó exactamente donde había comenzado. Tenía 31 años, una orden en quiebra, un territorio que Polonia reclamaba como feudo y una burocracia de hermanos que seguían usando los títulos de un poder que no existía. Y fue en ese momento, en el punto más bajo de su carrera como gran maestre, cuando tomó la decisión que cambiaría la historia. Viajó a Königsberg para reunirse con un monje agustino que llevaba años sacudiendo los fundamentos de la Iglesia Católica desde una universidad en Sajonia. El monje se llamaba Martín Lutero. La conversación que tuvieron en 1522 no está documentada en detalle, pero sus consecuencias sí. Alberto regresó de Königsberg convencido de que la solución al problema de la orden no era militar ni diplomática, era teológica. Lo que Alberto de Brandeburgo planeó en los meses siguientes fue un acto de pragmatismo tan radical que sus propios hermanos tardaron años en comprender completamente lo que había ocurrido. La orden teutónica existía bajo una estructura legal y espiritual específica. Sus tierras pertenecían a la orden como institución religiosa, no a los individuos que la gobernaban. El gran maestre era el administrador de ese patrimonio colectivo, obligado por sus votos a mantenerlo intacto y transmitirlo a sus sucesores dentro de la institución. Eso significaba que ningún gran maestre podía apropiarse de las tierras de la orden para uso personal. Era una protección diseñada para evitar exactamente lo que Alberto estaba considerando hacer. Pero Alberto había identificado el punto débil de esa estructura. La protección funcionaba dentro del sistema católico porque era el Papa quien garantizaba la propiedad eclesiástica. Si la orden dejaba de ser católica, la protección papal desaparecía. Y si la protección papal desaparecía, las tierras quedaban en un vacío legal que podía llenarse de otras formas. En abril de 1525, Alberto de Brandeburgo convocó a los hermanos de la orden en Königsberg. Se presentó ante ellos no con el hábito blanco de gran maestre, sino con ropa secular. Les informó que había tomado 2 decisiones simultáneas. Primera, se convertía al luteranismo. Segunda, disolvía la rama prusiana de la orden teutónica como institución religiosa y la secularizaba como Ducado de Prusia, un estado laico que quedaría bajo su gobierno personal como duque hereditario. El silencio que siguió a ese anuncio no está documentado, pero puede imaginarse. Alberto había resuelto el problema de la orden con la elegancia brutal de quien corta el nudo en lugar de desatarlo. La institución que no podía sobrevivir como orden militar se transformó en un estado dinástico. Las tierras que ningún gran maestre podía heredar personalmente se convirtieron en el patrimonio familiar de los Hohenzollern bajo una nueva estructura legal. Los votos de pobreza, castidad y obediencia que ataban a los hermanos quedaron disueltos junto con la orden que los había impuesto.
Algunos hermanos aceptaron la secularización y permanecieron en Prusia como nobles laicos del nuevo ducado. Otros se negaron y marcharon hacia los territorios de la orden que permanecían bajo estructura católica en el Sacro Imperio, donde la rama alemana de la institución continuó existiendo bajo un gran maestre diferente. Pero el corazón territorial de la orden, la Prusia que había costado 2 siglos de guerra y construcción, quedó en manos de Alberto. El rey de Polonia, Segismundo I, aceptó la situación con una pragmaticidad que revelaba cuánto había cambiado el mundo desde Grunwald. Alberto se arrodilló ante él en la plaza de Cracovia y juró lealtad como duque vasallo. Segismundo reconoció el ducado de Prusia. El estado que había nacido de una orden religiosa cruzada quedaba incorporado al sistema feudal de Polonia como territorio hereditario de los Hohenzollern. Era el final de una institución y el nacimiento de algo diferente, aunque en ese momento nadie podía ver con claridad la forma que tomaría ese algo diferente en las generaciones siguientes. Lo que sí era visible en 1525 era el contraste con los templarios. Jacques de Molay había muerto en la hoguera en 1314, negándose a firmar las confesiones que el rey de Francia exigía, gritando su inocencia desde las llamas hasta el final. Era la muerte de un hombre convencido de que la institución a la que había dedicado su vida representaba algo más grande que cualquier conveniencia política. Fue un acto de fe absoluta que no salvó a nadie ni preservó nada. Alberto de Brandeburgo se quitó el hábito, se casó con una princesa danesa, tuvo hijos y gobernó su ducado durante 4 décadas más. No murió mártir. Murió duque, anciano, en su palacio de Königsberg, rodeado de herederos que continuarían lo que él había construido sobre las ruinas de lo que había disuelto. Pero la historia de la orden no terminaba completamente en ese momento, porque la transformación de Alberto era solo la parte más visible de una crisis más profunda que sacudía a la institución en todos sus niveles simultáneamente. En Livonia, el otro gran territorio teutónico en el Báltico, la situación era igualmente desesperada, aunque se desarrollaba por caminos diferentes. La rama livona de la orden había mantenido una autonomía considerable respecto a la sede en Marienburgo durante décadas, gobernando el territorio que hoy corresponde a Letonia y Estonia, con sus propios maestres y sus propias políticas. Pero la reforma protestante había llegado también a Livonia, con la misma velocidad demoledora con la que recorría toda Europa del Norte, y los hermanos de la rama livona se encontraron en la misma encrucijada que Alberto. Una institución católica intentando gobernar una población que se estaba volviendo mayoritariamente protestante. El problema de Livonia tenía además una dimensión militar que Prusia no tenía en la misma medida. Al este de Livonia estaba el gran Principado de Moscovia, que bajo Iván el Terrible estaba en plena expansión hacia el oeste y el norte. Iván no veía en Livonia una orden religiosa con dificultades internas. Veía un territorio con puertos en el Báltico que le daría acceso al comercio europeo que necesitaba desesperadamente para modernizar su estado. En 1558 lanzó la invasión de Livonia con un ejército que la rama livona de la orden no tenía ninguna capacidad de resistir por sí sola. El maestre de Livonia, Gotthard Kettler, navegó entonces el mismo río político que Alberto había cruzado 30 años antes, aunque sin la conexión familiar con los Hohenzollern que había facilitado la negociación prusiana. En 1561, Kettler disolvió la rama livona de la orden, se convirtió al luteranismo y negoció con el rey de Polonia-Lituania la creación del ducado de Curlandia, que quedaría bajo su gobierno personal como vasallo polaco-lituano. El territorio norte de Livonia, que Kettler no podía defender, quedó bajo soberanía sueca. El resto fue absorbido por las fuerzas de Iván. En menos de 40 años, los 2 grandes territorios que habían sido el núcleo del poder teutónico en el Báltico habían dejado de existir como posesiones de la orden.
La institución que quedaba en el Sacro Imperio, la rama alemana que había continuado bajo estructura católica después de la secularización prusiana, era una sombra administrativa de lo que había sido. Tenía propiedades dispersas en el sur de Alemania y en Austria, ingresos suficientes para mantener una burocracia y un gran maestre que todavía usaba el título con toda la formalidad del protocolo medieval, pero sin el territorio ni el ejército que habían dado a ese título su contenido real. Y sin embargo, la orden no desapareció. Eso es lo que la distingue de los templarios de una forma que ningún análisis militar o económico puede explicar completamente. Los templarios fueron destruidos en una operación coordinada que duró 5 años y terminó con la institución borrada legalmente de la existencia. La orden teutónica, en cambio, se contrajo. Se redujo a sus elementos más pequeños y más difíciles de eliminar. Perdió sus tierras, sus ejércitos y su razón de existir como potencia militar. Y sin embargo, la estructura organizativa sobrevivió porque nunca hubo un rey lo suficientemente poderoso y lo suficientemente motivado para destruirla completamente en el territorio que seguía controlando. En el Sacro Imperio, nadie quemó a sus líderes. Nadie confiscó sus propiedades con la violencia sistemática con la que Felipe IV de Francia había desmantelado a los templarios. La orden simplemente dejó de ser relevante para los grandes conflictos políticos de la época y en esa irrelevancia encontró una forma de persistir. Los hermanos que permanecían en la rama alemana siguieron eligiendo grandes maestres. Siguieron administrando sus propiedades en Franconia, Turingia y Austria. Siguieron usando el hábito blanco con la cruz negra en las ceremonias formales. Era una institución que funcionaba por inercia, mantenida en vida por la acumulación de propiedades que ningún poder secular había reclamado formalmente y por una tradición organizativa que simplemente continuaba porque nadie la había detenido. Pero debajo de esa inercia institucional había algo más interesante. La orden había comenzado como una hermandad de enfermeros en un barco hospital frente a Acre. Había sido una potencia militar durante 2 siglos. Había sido un estado soberano. Había sido un feudo, luego un ducado, luego una sombra de sí misma dispersa por el sur de Alemania. Y en cada una de esas transformaciones había conservado algo que los templarios perdieron con la hoguera de Demolay: la capacidad de redefinirse. Los templarios creyeron hasta el final que lo que eran era lo que siempre habían sido: guerreros sagrados, custodios de la Tierra Santa. Cuando esa identidad se volvió imposible de sostener, no tenían otra. Los teutones nunca habían sido solo una cosa, habían sido enfermeros, luego guerreros, luego administradores, luego gobernantes, luego diplomáticos. Cada vez que el entorno hacía imposible seguir siendo lo que eran, encontraban otra forma de existir dentro de la misma estructura. Esa plasticidad era su verdadera fortaleza, no la espada, no el castillo, no el ladrillo rojo de Marienburgo. El invierno de 1525 no fue el final de nada que pudiera verse desde adentro. Dentro de los muros de los conventos que la orden conservaba en el sur del Sacro Imperio, los hermanos que habían rechazado la secularización de Alberto continuaban su rutina con la precisión mecánica de hombres que no saben hacer otra cosa. Las campanas sonaban a las mismas horas. Los oficios religiosos se celebraban con el mismo protocolo que había regulado la vida de la orden durante 300 años. Los registros se llevaban con la misma meticulosidad que había permitido a von Salza construir un estado desde un barco hospital. La maquinaria seguía girando, aunque el propósito que la había puesto en movimiento hubiera desaparecido. Pero algo estaba cambiando en esa rutina que ningún registro oficial documenta directamente. Los hermanos que quedaban en la rama alemana eran hombres que habían visto a su institución perder Prusia, perder Livonia, perder Marienburgo, perder la soberanía y perder la guerra.
Habían visto a un gran maestre quitarse el hábito y convertirse en duque. Habían visto cómo la reforma protestante dividía el mundo que la orden había existido para defender. Y en ese contexto de pérdida acumulada, tomaron una decisión que no aparece en ningún decreto formal ni en ninguna declaración solemne, porque no fue una decisión tomada en un momento específico, sino una orientación que fue emergiendo gradualmente de la suma de pequeñas elecciones cotidianas. Regresaron al barco. No literalmente, pero funcionalmente, la orden teutónica en sus últimas décadas del siglo XVI comenzó a hacer lo que sus fundadores habían hecho en el barro frente a Acre: atender a los que nadie más atendía. Las propiedades que conservaban en el Sacro Imperio se convirtieron en centros de asistencia, hospitales para soldados heridos en las guerras que sacudían Europa, refugios para peregrinos en las rutas que todavía funcionaban a pesar del caos de la Reforma, estructuras de cuidado para enfermos en regiones donde el colapso de los monasterios católicos había dejado vacíos asistenciales que nadie más había llenado. Era una transformación silenciosa, sin fanfarria, sin un manifiesto que declarara el nuevo propósito de la institución. Los hermanos simplemente hacían lo que podían con lo que tenían, y lo que podían hacer en ese momento era cuidar a los enfermos, exactamente como en 1190. El círculo se cerraba de una forma que ningún gran maestre había planeado y que ningún enemigo había podido prevenir. Los templarios, en su momento de crisis, no tuvieron esa capacidad de retroceder a un origen más simple porque su origen siempre había sido glorioso. Habían nacido como caballeros, guardianes del Santo Sepulcro, la élite militar de la cristiandad. Retroceder desde esa identidad hacia algo más humilde habría requerido una humildad institucional que una orden construida sobre el culto a su propia superioridad no podía generar. Cuando el rey de Francia los atacó, los templarios pelearon por su dignidad porque su dignidad era todo lo que tenían, y la perdieron. Los teutones habían nacido cargando cuerpos desde el barro. Cuando todo lo demás desapareció, todavía sabían hacer eso. El gran maestre que gobernaba la rama alemana en esos años finales del siglo XVI era un hombre cuyo nombre aparece raramente en los libros de historia, lo que es en sí mismo una forma de descripción. No era un conquistador, no era un diplomático de la talla de von Salza, no era un defensor desesperado como von Plauen. Era un administrador que mantenía funcionando una estructura en condiciones que habrían paralizado a hombres más acostumbrados a la gloria. Convocaba el capítulo anual, supervisaba las propiedades. Atendía las disputas internas con la paciencia de alguien que sabe que el ruido institucional es el sonido de una organización viva. Marienburgo, el castillo que había sido la capital de un estado y el símbolo de un poder que había durado 2 siglos, estaba en ese momento bajo control polaco. Sus salones, donde los grandes maestres habían recibido a reyes y organizado cruzadas, servían como almacenes y cuarteles para la administración polaca de la región. El ladrillo rojo seguía en pie, impermeable al tiempo como lo había sido a los cañones de Jogaila, pero el significado que esas paredes habían contenido se había vaciado completamente. Los colonos alemanes que habían llegado al Báltico siguiendo los pasos de la Orden durante 2 siglos continuaban viviendo en las ciudades que la Orden había fundado, hablando el idioma que habían traído consigo, practicando los oficios que habían desarrollado bajo la protección teutónica. La infraestructura humana que la Orden había construido era más duradera que cualquier institución que la hubiera patrocinado. Las ciudades continuaban, el comercio continuaba. La vida continuaba. En algún momento de esos años, en algún convento del sur de Alemania, un hermano de la orden que había pronunciado sus votos con la expectativa de convertirse en parte de una potencia militar, se encontró cambiando vendajes en una sala de enfermos. No hay registro de su nombre ni de sus pensamientos en ese momento, pero la imagen es suficientemente clara. Un hombre con el hábito blanco y la cruz negra, inclinado sobre una cama,
haciendo exactamente lo que los comerciantes de Lübeck y Bremen habían hecho 300 años antes en un barco frente a las murallas de Acre. La orden que había conquistado Prusia, construido Marienburgo, organizado las Reisen, resistido el asedio de Jogaila y sobrevivido la Reforma, había regresado por el camino más largo posible, al único propósito que nadie podía confiscarle, que ningún rey podía quemar y que ninguna derrota militar podía destruir: ayudar, defender, curar. Las mismas 3 palabras que habían estado grabadas en su sello desde el principio.